Hermanos en el Señor Jesucristo, que la bendición de nuestro Padre Creador esté sobre cada uno de ustedes, es el deseo de mi corazón, y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios, les habla este servidor, José Bolívar. Porque soy tu revelador, soy el que soy. Hay un gran conflicto entre la carne y el espíritu, y eso ya lo sabemos de hace muchísimo tiempo. Pues Pablo ha venido hablando acerca de esto, ¿no? El conflicto que hay entre el espíritu y la carne. Y es muy importante prestarle atención a esto porque a veces nosotros pensamos que nosotros no estamos manchados por este tipo de cosas y resulta que sí lo estamos, ¿sí? Hay una lucha permanente entre la carne y el espíritu. Eventualmente la carne toma delantera, es lógico, en este mundo. Sin embargo, es con la verdad, con la vida espiritual, con la sabiduría divina, que puedes alimentar el espíritu. Por eso es que esto toma ventaja, la carne toma ventaja porque se alimenta todo el tiempo de todas las cosas que suceden en este mundo. Entonces, al estarse alimentando de todo eso, pues claro, va creciendo más y más y más ese ego y va creciendo más ese deseo a nivel puramente carnal. El espíritu no se alimenta con la carne, el espíritu se alimenta con las cosas del espíritu. Entonces, pues ahí nos damos cuenta por qué va tomando ventaja, ¿no? Muy bien, entonces allí en Gálatas vamos a leer esto nuevamente, seguramente ya lo hemos leído, pero vamos a leer allí Gálatas 5:17. Vamos a irnos allí a leer este punto muy interesante. Dice de esta manera: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿verdad? Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Y estos se oponen entre sí. Bien, mira qué interesante. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no oigáis lo que queréis. ¿Se han dado cuenta que ustedes a veces dicen, yo quiero las cosas de Dios, yo quiero hacerlo de verdad, quiero hacerlo de corazón, pero resulta que vienen cosas y va pasando ciertas cosas y nos vamos olvidando de lo que es la vida espiritual? Eso es algo muy terrible. Y eso pasa todo el tiempo, la verdad. Que estamos así dedicados, decimos, ahora sí voy a ahora sí voy a seguir la vida espiritual. Y resulta que después terminamos haciendo otras cosas que no tienen sentido. Entonces ahí nos damos cuenta de todo lo que está pasando. Muy bien. Sigue diciendo la cita de esta manera: pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, bien, por el Espíritu, no estáis bajo ley. Ya hemos hablado de eso, de la ley. La ley ya sabemos claramente que es precisamente lo que estas personalidades rebeldes a través de Jehová pusieron en esta tierra, ¿no? Nos parece muy correcto las leyes y nos parece muy correcto la ley. No matarás, no robarás, no sé qué, sí sé cuándo. Todo ese tipo de cosas que lo vemos allí en el Antiguo Testamento, en Éxodo 24, de ahí en adelante podemos ver esto de la ley. Y nos damos cuenta de que parecen buenas, de verdad, parecen buenas, pero nos damos cuenta de que hay una dualidad, hay una cantidad de cosas que no tienen sentido. Y que Jesús pues dice que no, eso no es así, que las cosas son diferentes. Y Él resume todo esto en dos mandatos muy importantes. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu alma y todo tu ser, ¿verdad? Todo tu corazón. Y al prójimo como a sí mismo. Pero mira lo importante que me pone allí Jesús. Y es que debemos amar primero, ¿sí? Debemos primero amar a Dios para poder hacer lo demás. Amar a Dios Padre con toda nuestra mente, ¿cierto? Con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Amarlo. Y después de eso entonces vienen ciertas cosas. De lo contrario no. Pero Lucifer te dice todo lo contrario. O Jehová te dice todo lo contrario. Te dice que tú primero tienes que hacer ciertas cosas para poder llegar al cielo. ¿Ven? Entonces es todo lo contrario. Totalmente diferente, ¿no? Tienes que cumplir ciertas leyes para poder llegar a esas leyes supuestamente divinas. Bien, entonces ahí nos damos cuenta de cómo estas personalidades trabajan con este tipo de ego y empieza a pasar lo que está pasando realmente ahí. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí? No estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad? Manifiestas son las obras de la carne. Ahí nos damos cuenta de que ella toma más ventaja, porque es que pasa todo lo que está pasando,
Pues sencillo, pues precisamente porque estamos bajo las obras de la carne. ¿Qué podemos cosechar de esto si realmente eso es lo que estamos sembrando? Estamos sembrando para esto, para cosechar eso, y queremos cosechar la vida espiritual. Es un gravísimo error, de verdad. Un grave, pero grave error. La vida espiritual se manifiesta si hay madurez, y eso es algo muy importante también, ¿verdad? Ya creo que les he hablado algo sobre eso, ¿no? La madurez solo llega si oyes al que puede confirmarlos. ¿Bien? ¿Y quién es el que puede confirmarnos en Cristo Jesús? ¿Quién es el que puede confirmarnos en Dios? Pues Cristo Jesús es el que puede confirmarnos. ¿Y quién es el que puede confirmar en Cristo Jesús? Pues el Espíritu de Dios. Hay una cosa muy importante y quiero que leamos allí en Romanos 16, 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Aquí hay una cosa muy interesante, hermanos. Resulta que al este personaje hacer su trabajo, él también inventa un tipo de religión, ¿verdad? Él también tiene un tipo de religión. Él siempre es un usurpador de todas las cosas. Es decir, si habla Dios Padre de amor, entonces Él también se inventa su especie de amor. Si habla de oración, Él también se inventa su especie de oración. Si habla de crecimiento espiritual, Él también se inventa su crecimiento espiritual. Todo Él va inventando. Siempre va inventando algo. Siempre. ¿Bien? Entonces ahí nos damos cuenta de que, por ejemplo, una persona orando, él ya se inventa su oración. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, una persona cuando va a orar? Pues simplemente que llega a pedir cosas. No hay nada más que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Pedir cosas. Pedir cosas para que, bueno, supuestamente seamos más espirituales, hagamos esto, hagamos lo otro, y en fin. Pero siempre es pedir cosas. Pero nos damos cuenta de que no podemos hacer ese tipo de cosas si tenemos realmente un problema. Primero, deberíamos de ubicar el problema dentro de nuestro ser y ahí sí presentarle ese problema a nuestro Padre Creador para que Él haga ese trabajo de disolver ese problema que tenemos, para ahora sí poder tener contacto con Dios. Pero el ego te dice que no, que tú tienes que ir simplemente a pedir cosas porque pues eso es lo que hay que hacer. Bien, mira que aquí hay una cosa muy bella y dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Bien, ojo. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación, ¿sí? Y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. ¿Cuál misterio? Que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Cuál es ese misterio, hermanos? Pues ese misterio es simplemente que Jehová tiene una religión. ¿Ven? Él tiene una religión. Y Dios Padre tiene no una religión, sino una forma de cómo enseñarnos a nosotros. Pero nosotros le hemos creído más a Jehová. Jehová nos dio unas leyes, el cual Cristo Jesús nos damos bien claramente cuenta de que Él empezó a cambiar ese tipo de cosas. Bien, Él fue cambiando poco a poco este tipo de cosas. Y eso lo podemos ver allí en Mateo. Ahí nos damos cuenta donde dice, en la antigüedad se dijo tal y tal cosa, pero yo les digo tales y tales otras, y así sucesivamente. Y Él empieza a organizar todo este tipo de leyes que pues no tenían sentido. Ahora, como les digo, si Él hubiera sido el que hubiera dictado esas leyes, Cristo Jesús hubiera dicho, bueno, en la antigüedad yo les dije tal cosa, pero pues ahora les digo tal otra. No, dice simplemente, en la antigüedad se dijo ciertas cosas, pero yo les digo estas y estas y estas. Y empezaron y se empezó a cambiar. Se empezó a cambiar realmente las cosas, ¿bien? Entonces ahí estamos dándonos cuenta de que hay un misterio y ese misterio es el que nosotros tenemos que resolver. Donde todo el mundo no le interesa ese misterio, pero ese misterio está allí oculto. Y vuelvo y digo, es que Lucifer, por medio de Jehová, tiene una ley, tiene una forma de espiritualidad o de buscar a Dios, que no tiene nada que ver con la verdadera espiritualidad divina. Y ese es el misterio que tenemos que empezar a resolver. ¿Bien? ¿De qué se trata realmente ese misterio? Sí, de verdad es un misterio. En serio que es un misterio, porque es que no lo han sabido durante tanto tiempo. No. Tenía que venir alguien más. Tenía que venir alguien más
para poder explicar ese tipo de cosas, porque eso no se puede de esa manera. Y ese alguien más es el Espíritu de Dios. Hoy día el Espíritu de Dios está tomando ventaja y está haciendo cosas muy importantes en la vida de las personas, pero no quiere decir en ningún momento de que el Espíritu de Dios ya haya tomado un 50 o 100% de todo esto. No se puede. Yo creo que menos, la verdad, porque aún todavía hay mucho enredo, muchas ideas falsas que no tienen sentido. Miren lo que dice Mateo exactamente acerca de este misterio. Bien, este misterio dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Eso lo dijo precisamente Jehová. Jehová dijo ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, quemadura por quemadura, y así sucesivamente. Pero él dice así: pero yo os digo, ahora sí el Creador está hablando, la palabra de Dios, es decir, su palabra, es decir, Dios Padre en palabra, en cuerpo, dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Bien, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera pedir prestado, ¿sí?, pues dale. O sea, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Nos damos cuenta, por ejemplo, de esas cosas, ¿bien? Pero Jehová, Él tiene sus leyes. Y ese es el misterio que está hablando aquí Pablo, ¿no? Y al que puede confirmaros, ese que puede confirmaros realmente es el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Dios. Y lógicamente pues también están sus maestros, ¿no? Los maestros de Dios, que son los que hacen este trabajo, que no es fácil realmente hacerlo. O sea, es decir, no es fácil llevar a la gente a estas cosas tan bonitas, no es fácil, porque la gente está acostumbrada a otras cosas, no es fácil. Bien, entonces, y al que puede confirmaros según mi evangelio, dice Pablo, ¿sí?, según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo. ¿Por qué habla dos cosas? ¿Por qué tiene que hablar dos cosas? La predicación de Jesucristo y su evangelio. ¿Acaso no es lo mismo? ¿La predicación de Jesucristo no es lo mismo al evangelio? No, es totalmente diferente, son totalmente diferentes. Bueno, y quiero que tengan eso en cuenta también. Resulta que cuando Jesús estaba en la carne, Él tenía que actuar de acuerdo a la carne. Y tenía que hacer ese tipo de cosas de acuerdo a la carne. Vivir esa vida de acuerdo a la carne. Pero no quiere decir en ningún momento que lógicamente Jesucristo estaba equivocado. No, no quiere decir eso. Pero Él tenía que acoplarse a muchas cositas que habían en aquel entonces. Él tenía que acoplarse. No quiere decir que tengamos que hacer esas mismas cosas que Él hacía en aquel tiempo, no. Tenemos que entender el siguiente paso, que es precisamente lo que Él dice, que es ser de ese otro nuevo, de ese otro ser nuevo, que es el mismo Jesucristo, pero el que estaba dentro del cuerpo de Jesús, ¿bien? Que eso es algo muy interesante también. Una cosa es el cuerpo de Cristo, ¿sí?, como tal, físico, y otra cosa es el que está dentro de ese cuerpo. Lo mismo pasa también con ustedes. Una cosa es el cuerpo de ustedes y otra cosa es lo que hay dentro de ustedes. ¿Bien? Y eso es lo que hay que entender. El cuerpo vino e hizo ciertas cosas y mostró ciertas cosas, pero lo más importante de verdad aquí es entenderle y seguirle al que estaba dentro de ese cuerpo. Por eso dice claramente allí, y vamos a leerlo nuevamente a ver si lo entendemos un poco, Romanos 7. Vamos a leerlo ahí desde el 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Por qué pasa eso? Y a veces nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué si Él muere en la carne y de esa manera entonces tiene que tocarme a mí? Pues resulta que es que todo esto es una sola cosa. Dios Padre no puede ser dos ni tres, Dios Padre es un solo Dios. Dios Padre conforma todo. Antes de Él no había nada más y después de Él pues tampoco hay nada más. Entonces, cuando hablamos de que un cuerpo es igual que otro, si tú perfeccionas ciertas cosas en tu cuerpo, pues lo haces a nivel de todos los cuerpos de alguna manera. En el caso del Padre Creador, pues era así, Él lo hizo de esa manera. Entonces dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Mediante el cuerpo de Cristo moriste tú a la ley, ¿sí? A la ley, mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis de otro, ¿De cuál otro? Pero si era Jesucristo, ahí es donde la gente se malentiende. Por eso es que dice que hay un misterio, y verdaderamente sí lo hay. Porque es que, oiga, para que seas de otro, no de esto. Para todas las personas Cristo es Cristo nada más, y lo ven como un cuerpo, y lo siguen viendo como un cuerpo.
Pero resulta que no es así, ¿cierto? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, dice claramente allí. O sea que ahora entendemos también por qué es que me dice este tipo de cosas, de que el Evangelio y la predicación de Jesucristo, ¿sí? El Evangelio y el mensaje de Cristo sí son diferentes. Claro, lógicamente pues están entrelazados, pero sí son diferentes, la verdad. Dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Y quién fue el que resucitó de los muertos? No fue el cuerpo. Hay muchas personas que siguen insistiendo en que van a resucitar en cuerpo, que eso es una cuestión muy descabellada, de verdad, ¿no? Entonces, dice que es de la única manera, según lo que dice allí, a fin de que llevemos fruto para Dios. A fin de que llevemos fruto para Dios. Si tú no te unes a ese otro, que fue el que resucitó de los muertos, pues entonces no hay nada que hacer. Y el que resucitó de los muertos, bien, es totalmente diferente a todo eso. Para el que resucitó de los muertos, o para la primera fuente y centro de todas las cosas que es Dios, no existe la ley. No existe ese tipo de cosas. Y no quiere decir que se salte las leyes, no. Sino que no existen esas cosas para Él. ¿Por qué no existen? Porque Él no está vinculado con algo que es malo. O sea, Él no puede vincularse con algo que no es Él mismo. Él se vincula con lo que es Él mismo. Por eso es que cuando una persona se dedica a hacer las cosas en forma contraria, está mostrando que no es Él mismo, sino que es otro. Y ese otro es donde viene el problema. Bien, porque Dios no se relaciona sino con Él mismo. ¿Por qué? Porque Dios Padre es todo lo que hay. Entonces, todo lo que no es Él mismo, no es de Dios. Y eso fue lo que hizo Lucifer. Lucifer trató de hacer algo que no es compatible o no es a lo de Dios. Y si no es a lo de Dios, porque es la forma correcta, entonces tiene que ir en contravía y tiene que ir hacia el otro lado. Tiene que ir hacia otro lado, y eso es lo que hace por medio de Jehová en esta tierra, ese tipo de cosas. Tenemos un Dios dualista, un Dios que exige castigo y hace una cantidad de cosas, un Dios que quiere venganza, un Dios que es celoso, un Dios que es iracundo, un Dios que tiene cualquier cantidad de cosas. No es el Dios que gobierna realmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues que si nosotros como personas no somos lo que es Dios, pues no vamos a tener relación con Él, porque Él se relaciona con lo que Él es, no más. Entonces ahí nos damos cuenta de esto tan importante. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevásemos fruto para Dios, porque es que no se puede de otra manera. Si tú quieres ser bueno y agradar a Dios desde la carne, estás equivocado. Porque la carne, ya nos dimos cuenta, manifiestos son los frutos de la carne. Y los frutos de la carne, pues según lo que dice allí, no son muy buenos realmente los frutos de la carne. Las obras de la carne son totalmente diferentes. ¿Sí? Dice que los frutos de la carne, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Y qué es lo que vemos en la vida diaria? Yo pregunto, ¿qué es lo que estamos viendo en la vida diaria? Precisamente eso. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la humanidad está pegada de esa ley, de la ley de Jehová, más no la ley de Dios, no la ley del Espíritu, no la ley del que resucitó de los muertos, no, sino de esa ley, y por eso es que pasa ese tipo de cosas. Por eso es lo que dicen ellos, hay un misterio aquí, hay un misterio de verdad, y es que de verdad que sí lo hay. ¿Ven? Hay un misterio. Y es un tremendo misterio, por eso dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación, ¿sí? Y la predicación de Jesucristo. Aquí hay dos cosas importantes. Vuelvo y digo, no son lo mismo, pero son complementarios. Se necesitaba que Cristo Jesús viniese y hablase ciertas cosas, pero hay otras cosas que no son habladas, hermanos. No son predicadas. Hay otras cosas que no son habladas. De hecho,
los seres celestiales, ¿verdad? Y hablando del Padre Creador, nuestro Dios, el absoluto Señor, Él no escucha palabras. Y decimos nosotros, pero ¿cómo que no escucha palabras? Pues no escucha palabras. Porque las palabras no pueden mostrar realmente lo que tú quieres decir. Pero el sentir sí, y eso es lo que ellos registran, el sentir. Por eso dice, yo no lo juzgo por sus obras, sino por sus intenciones. Y eso lo dice claramente allá en la Biblia. Entonces ya nos damos cuenta de que hay otro paso más, hay un peldaño más hacia arriba en cuanto a esto de la espiritualidad. No es como nosotros pensamos. Ahora, la predicación de Jesucristo, ahí hay una cantidad de cosas que Él trata de arreglar de este personaje Jehová, que fue el que inventó las leyes. Él trata de organizar ese tipo de cosas. Él empieza a organizarlas realmente. Pero pues lógicamente la gente todavía sigue pegada a eso. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. Eso es ley de Jehová. Pero yo les digo, ahí viene la predicación de Cristo Jesús. Pero yo les digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner a pleito, ¿sí? Y quitarte la túnica, dale también la capa. O sea, es decir, no discuta, no pelee por cosas que no tienen sentido. Claro, pues es que nosotros no podemos, nosotros decimos, pero ¿cómo voy a creer que yo voy a dejarme robar? ¿Verdad? Si a mí me ha costado. Eso es ego y eso es carne, ¿verdad? Eso es carne, porque esas son las obras de la carne. Las obras de la carne son eso, pleitos, enemistades, en fin, todo ese tipo de cosas. Esas son las obras de la carne. Claro, no lo vamos a aceptar, porque es que ¿cómo lo vamos a aceptar si nosotros como personas no podemos aceptarlo? ¿Por qué no lo podemos aceptar? Pues porque hemos luchado todo el tiempo por eso. Además de eso, no tanto que hemos luchado todo el tiempo por eso, sino que esa es nuestra vida. Sencillo, esa es nuestra vida. ¿Ven? Porque las obras de la carne son todo eso, y nosotros vamos a luchar por eso. Pero si estuviéramos del otro lado, entonces ya no lucharíamos por eso. Lucharíamos por otras cosas de verdad. Qué interesante de verdad todo esto. Todos estos frutos y todas estas obras de la carne es lo que se está viviendo en la humanidad. Yo pregunto, ¿adulterio? Total. ¿Fornicación? Total. ¿Cierto? Inmundicia, total. Lascivia, que es una especie de querer y tener algo desmedido, total. Idolatría, bueno, eso está plagado este mundo. Idolatría en todos los sentidos. Somos idólatras incluso con nosotros mismos. Somos idólatras con nuestros hijos, con todo, con artistas, con de todo. Somos idólatras de todo. Y no pueden decir que no. ¿Verdad? Eso es lo que estamos viviendo hoy día, idolatría, hechicerías. Eso estamos cansos de ver eso. Las personas prefieren más bien hacer un tipo de ritual para poder quitar cierto tipo de energía, supuestamente, que acudir a Dios para que Él haga el trabajo de forma diferente. ¿Sí ven? Queremos hacer todas las cosas de esa manera. ¿Y eso qué quiere decir? Pues simplemente hechicerías. Todo nos gusta de esa manera. Enemistades, ¿qué es lo que ves tú en el mundo? Pues eso, porque tú estás guiado por la ley de Jehová. Enemistades, además, de hecho, pues él también vive en enemistades con otros dioses, dice, no haga no sé qué, tal cosa y esto. Bien, pleitos, pues todo el tiempo. Volviendo a la idolatría, pues mire que Jehová también se enfurece muchísimo porque ustedes son idólatras y gustan de otros dioses. Él se siente mal porque pues eso no está bien. ¿Ven? Y sin embargo no le hacemos caso porque pues no le hacemos caso. Pero son cosas importantes, ¿verdad? Enemistades, bueno, pues ya ustedes se dan cuenta. Todos ustedes de los que están aquí, alguno de ustedes tiene algún enemigo o tiene alguna persona que no le cae bien. Y eso ya significa algo, ¿verdad? Eso ya significa de que hay un problema. Y ustedes pueden decir, no, pero yo no tengo enemigos. Bueno, entonces busque esos amores especiales. Usted tiene un amor especial de alguna manera. Pues ese amor especial es tu enemigo especial. ¿Sí? Ese amor especial es tu odio especial, porque así funciona esto. Si hay un amor especial, hay un odio especial. Así no funcionan las cosas de Dios. Pero Jehová te dijo que así debería de ser, pero Dios Padre te dice que eso no es así, que no puede ser de esa manera. Y después eso lo vamos a tener que ver para que lo entiendan. Entonces, ¿ven? Enemistades, pues claro, pleitos todo el tiempo. Dense en cuenta cuántos pleitos hay. De hecho, hay personas, hay profesiones que se dedican a esto, bueno, arreglar todo ese tipo de pleitos, y esos son los abogados, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Celos. Ay,
Ay Dios, tremendo, ¿no? Yo creo que sí hay muchos celos. ¿Quién no ha sentido celos, verdad? Todo mundo ha sentido celos. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos más por las obras de la carne, o sea, estamos más por los frutos de la carne. No hemos despegado. Y claro, nosotros decimos celos, sí, esos son feos, pero es que Jehová siente celos. ¿Por qué no puedo sentir yo celos si Jehová siente celos? Entonces dice la gente, dicen los religiosos, no, pero es que son celos buenos. No hay celos buenos. O sea, todos los celos son celos, punto. No, es que es rabia buena, rabia de la buena. Bueno, pues sí. ¿Ven? Nos damos cuenta de esas cosas. Nosotros siempre queremos hacer eso. ¿Por qué hacemos estas cosas? Pues sencillamente porque nuestro Dios lo hace. Ira. Iras, dice aquí, iras. Desde pequeñitos los niños nacen iracundos y todo el mundo está iracundo, ¿verdad? Todo el mundo está lleno de ira. Recuerdo un jefe que tuve que él agarraba todas las cosas a patadas y todo eso. Me parecía tan feo, tan horrible eso. Y el hombre no terminó muy bien de todas maneras, tuvo muchos problemas. Porque él todo lo agarraba a patadas, bravo. Entonces, qué cosas tan feas. Eso quiere decir que Jehová, o más bien el diablo, está actuando dentro de esa persona. ¿Pero por qué lo hacen? Pues porque son más de él que de Dios. ¿Ven? Sí son diferentes las cosas. Contiendas, bueno, pues eso sí, dense en cuenta nomás. Ustedes vayan, por ejemplo, a esos países donde hay tanto problema y ustedes están buenamente descansando cuando empiezan a gritar y a pelear y a decir una cantidad de cosas. Inmundicia. ¿Sí? Vean eso tan tremendo. ¿Sí? Contiendas, disensiones. Y no me pueden decir que no hay disensiones entre ustedes. ¿Verdad? Sí las hay. Solo analicen un poco. Miren eso. Mírenlo y verá que sí hay disensiones. Disensiones con su compañero, con su compañera, con sus hijos, con sus amigos, con todo. Siempre hay disensiones. ¿Ven? Herejías. Bueno, eso es así. Y eso es verdad. Y eso es cierto. Envidias. Pues eso es lo que hay en el mundo. O sea, todas estas cosas que estamos viendo, las hay en el mundo, ¿verdad? Idolatría, ¿sí? Envidias, homicidios, pues no me van a decir que no. De hecho, la gente se deleita al ver una tragedia de esas, una desgracia de esas, que es cosa del ego. Es raro, ¿no? El ego le gusta ver eso, le encanta ver eso. Le encanta ver un periódico que esté mostrando alguna masacre o alguna cosa. Le encanta eso. Es algo muy raro, en serio, muy tremendo. ¿Ven? ¿Por qué pasa eso? Pues porque estamos guiados por estas personalidades rebeldes, porque estamos guiados por ellos. No tiene sentido, ¿sí? Homicidios, borracheras, orgías, ¿sí? Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ven? ¿Sí nos damos cuenta de esas cosas? Como un tanto tremendo y complejo, ¿verdad? Mire que de lo otro, que es de lo del Espíritu, que es del que resucitó de los muertos, hay muy poco. ¿Sí? Amor. Amor verdadero no lo hay, hermanos. Ya les he dicho muchas veces que el amor que ustedes sienten por los demás no es amor hacia los demás, sino amor hacia ustedes. ¿Ven? ¿Por qué hacia ustedes? Porque ustedes se aman supuestamente mucho y necesitan a alguien con quien amarse. Ustedes. Por eso el día que esa personita falla o en algo, pues ya ustedes no la aman. No es que no la amen, es que no la necesitan. ¿Por qué? Porque no cumple sus expectativas. Ya ustedes están por otro lado y no cumplen sus expectativas. ¿Sí se dan cuenta? Es un tanto complicado. Se necesita una persona para amarse. Ahora viene otro punto, el gozo, ¿verdad? El gozo. ¿Qué es el gozo desde el punto de vista del ego y desde el punto de vista de Jehová? Desde el punto de vista de Jehová, el gozo es totalmente diferente. Es las bebidas. Habla muchísimo de vinos y todo ese tipo de cosas en la Biblia, ¿no? ¿Y aquí qué es el gozo? Bailes, drogas y todo eso. Eso es gozo. O de pronto, conocer supuestamente, conocer sitios, conocer, ir, pasear. Bueno, está bien, sí está bien. Pero hay otras cosas que también quiero hablarles más adelante. No quiere decir que no lo hagan. Claro, riquísimo. Pero, ¿desde qué punto lo estamos haciendo? ¿Bien? Gozo. Mira que de estas cosas poco hay en la tierra. O sea, es decir, no hay en el mundo. Amor no hay verdadero.
porque hay amor propio. Gozo no hay, porque hay simplemente una suplantación de ello, que es perder los sentidos para llegar a gozar. Paz, pues tampoco la hay. La paz está enredada con todo lo que tenga que ver con armas y guerras y ira, o sea, es decir, está metiéndolo de arriba. En otras palabras, Jehová quiere lograr el amor, el gozo, la paciencia y todo ese tipo de cosas, el gozo, la paz y todo eso, con lo de arriba. Es decir, quiere la paz por medio de la guerra, por medio de la ira, los celos y todo eso, quiere la guerra, quiere la paz, por medio de los pleitos, quiere la paz. Paciencia, pues yo no sé cómo la querrá lograr, pero me imagino que querrá lograrla con contiendas y con todo eso, con problemas, ¿no? Con imponer. Bien, benignidad, el ser bueno, pues yo no creo. Eso lo compensa con dar limosnas y con dar diezmos. La bondad, pues también la compensa con eso. O de pronto con bajar a alguien o sea, bajarle el gato a alguien del árbol y así sucesivamente. La fe, ¿cómo la compensa? Es que ni siquiera la palabra fe está arriba. Y estas cosas de acá abajo ni siquiera están en la otra parte, en la parte de los frutos de la carne. Ni siquiera están. Y uno se da cuenta, pero ¿por qué? ¿Ven? Porque hay dos evangelios, hermanos. Porque hay dos evangelios. El de Jehová y el de Cristo Jesús, o más bien el de Dios Padre. Hay una manera de buscar a Dios correcta, que es la verdadera, y otra que es la suplantación de buscar a Dios, y eso lo ha inventado Jehová, de cómo buscar a Dios supuestamente. Claro, a él no le interesa que lo encuentren, no le va a interesar que encuentren a Dios. ¿Por qué no le interesa? Pues porque no, ¿cómo le va a interesar? ¿Ven? Ahí nos damos cuenta de ese problema tan serio. ¿La fe cómo la reemplaza? Bueno, pues analicen solamente, ¿cierto? La mansedumbre, ¿cómo la reemplazan? Pues también analicen. La templanza, ¿cómo la reemplazan? Lucifer, Jehová, reemplaza todo este tipo de cosas, tratando supuestamente de que tú llegues a Dios. Pero es falso, porque tú no vas a llegar a Dios de esa manera. No lo vas a hacer. Y dice enseguida, dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, contra estas cosas que estamos hablando del amor, el gozo, la paciencia, la paz, la benignidad, la fe, la bondad, la mansedumbre, la templanza, dice, contra tales cosas no hay fe, no hay ley, perdón. Contra tales cosas no hay ley. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando una persona entra a este nivel ya no hay ley, se acabó la ley. Porque la ley es de Jehová. La ley no tiene que ver aquí, no tiene nada que ver. No hay nada que ver. Dice, pero los que son de Cristo Jesús, ahí vuelve y lo dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En la vida de Cristo Jesús, en la carne, ahí terminamos todo. Así como en el Espíritu de Cristo Jesús nos elevamos todos, es igual. Eso es sencillo, así de sencillo, y tenía que ser de esa manera. Pero no lo aprovechamos, simplemente Él hizo su sacrificio supuestamente y nosotros hacemos el nuestro, a nuestra manera. Pero seguimos utilizando la ley, seguimos en lo mismo. Ahora, dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, pues andemos también por el Espíritu, oiga, no por la carne. No nos hagamos vanagloriosos, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, no nos hagamos vanagloriosos. ¿Ven? Ahí nos damos cuenta de todo este tipo de cosas, ¿verdad? Son cosas bastante complejas, pero que lo ponen a uno a pensar de muchas maneras. ¿Bien? Pero ¿para qué sirve la ley realmente? O el propósito de la ley. ¿Qué fue lo que venía a hacer la ley? Si lo miramos desde un punto de vista un poco cuerdo, que era, vamos allá a Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice él. Entonces yo les digo, ¿para qué sirve la policía? ¿Para qué sirven los ejércitos en esta tierra? Pues precisamente por eso, porque hay maldad, porque hay cosas, ¿verdad? Pero en la vida espiritual no funciona así. En la vida espiritual no hay ejércitos. Por eso es que Jehová es el Dios de los ejércitos. Pero en el cielo no hay ejércitos, ¿bien? No hay ese tipo de cosas porque no hay contra quién pelear, porque Dios es uno mismo y Él no puede pelear contra sí mismo. ¿Bien? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo. Pues fue añadida a causa de las transgresiones, punto. Fue añadida. ¿Y qué es una añadidura, hermanos? Una añadidura es una añadidura, punto. O sea, es decir, que no tiene sentido.
Si ustedes tienen una pierna y le añaden un pedazo, ¿la pierna queda completa? No, señor, queda más, o sea, es decir, no tiene sentido, es una añadidura. Cuando usted añade algo, significa que no era parte de eso, ¿verdad? Y no va a funcionar bien. Para que funcione bien, toca quitar esa berraca añadidura para que ahora sí funcione muy bien. Entonces, fue añadida, dice allí, fue añadida. Fue añadida. Fue añadida. Pero no quiere decir que fue verdad, que fuera verdad, ¿verdad? Quiero que eso ustedes lo lean, por favor. ¿Bien? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida. O sea, que Dios Padre ya tenía un plan, ¿verdad? Que es el plan de Dios. Y se añadió otro plan. Y se añadió a causa de ¿qué? De las transgresiones. Hasta que viniese la simiente. Es decir, Cristo Jesús, que era el que venía a hacer todo este tipo de cosas. Y que ya nos damos cuenta de que Él es importante en este caso. Porque por medio de su cuerpo nos enseña las cosas y acaba con todas esas estupideces en ese cuerpo, porque solamente hay un cuerpo, se podría decir, y en el espíritu de Él, entonces logramos lo otro, y así sucesivamente. Entonces dice aquí claramente, fue añadida a causa de las transgresiones hasta, o sea, hasta que viniera Jesús, ¿verdad? Hasta que viniera Jesús. Entonces, si fue hasta que viniera Jesús, porque aquí lo dice claramente, entonces ¿por qué se sigue insistiendo en la ley si dice que fue hasta ese tiempo? Vuelvo y le leo, por favor. Vamos a leerla así de corrido para que lo podamos entender. Dice, entonces ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo. Vean esto tan importante. Pero Dios es uno. O sea, aquí me está diciendo que Dios fue el que hizo este tipo de cosas. Luego, Pablo hace una pregunta. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? Pues no. No, porque no es contraria, porque es una añadidura, ¿verdad? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, en otras palabras te está diciendo, si eso pudiera vivificar, pues entonces sería real. Pero no es real. Entonces, pues no hay ningún problema. No hay nada. O sea, te está diciendo, la mentira es mentira y la verdad es verdad. Lo que no sirve, no sirve. Punto. Eso es lo que se está diciendo aquí. Entonces, luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, ¿sí? Fuera verdaderamente por la ley. Pero la justicia es por la fe. ¿Sí ven? Entonces, ahí nos damos cuenta de estas cosas, el problema, el secreto que hay o el misterio que hay. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, ese misterio que hay allí. Y por eso es que hay muchas personas que ni siquiera se dan cuenta de esto, simplemente van a hacer lo mismo que como les decía al principio de la oración. La gente va a hacer oraciones y oraciones y oraciones, pero si nos damos cuenta el ego siempre está metido en la oración. ¿Por qué está metido en la oración? Porque él va solamente a pedir y el ego siempre va a pedir, nada más. Pero por medio de todas esas palabras que se están haciendo o se están diciendo, por medio de todas esas palabras que estás diciéndole a Dios supuestamente, estás encubriendo al ego, porque ni siquiera lo muestra. Si tú quieres llegar realmente a la vida espiritual, tienes que primero descubrir cuál es el problema, quitarlo y ahora sí ir a hacer las cosas. Y eso es lo que ha pasado realmente con todo esto. Porque la gente piensa de que, bueno, estoy leyendo la Biblia, pero pues ¿por qué no la lees? Si es que está clarito, o sea, está muy claro, es cuestión de leerla de verdad. ¿Sí? Si la lee de verdad va a entender que hay dos evangelios, que está el evangelio de Jehová y el evangelio de Cristo Jesús. Y eso hay que verlo bien claramente. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, pero no es así. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Ven? Que eso fue lo que hizo Jehová, encerró todo bajo pecado. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada, ojo, a los creyentes. El verdadero creyente es aquel que cree en Jesucristo y cree en estas cosas que les estoy diciendo. Ese es un verdadero creyente, que se atreve a dejar la ley y que se atreve a dejar a Jehová,
O ese evangelio que lo único que ha traído es problemas y no ha llegado a vivificar a nadie y a nadie lo ha llevado a una vida espiritual verdadera, lo ha llevado cada vez más a ser egoísta, a estar separado de todo. Eso es lo que ha pasado realmente. A vivir en problemas con todo el mundo, que ha utilizado el evangelio o las palabras de Cristo Jesús, las ha utilizado como la utiliza el ego, y es precisamente lo que está pasando. ¿Ven? Entonces, el creyente verdadero o la fe verdadera es el que cree en Jesucristo en estas cosas que les estoy diciendo. Vuelvo y les leo para que por favor lo entiendan. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que la promesa que es por la fe de Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea que no todo el mundo recibe esto, hermanos. Pero antes que viniese la fe, o sea que la fe no venía hasta que no vino Cristo Jesús. La fe vino con Jesús. La fe vino con Cristo Jesús. Vea qué interesante, ¿verdad? Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Estábamos confinados bajo la ley. Pero eso fue, vuelvo y digo, ya debió de pasar, eso hace 2000 años. 2000 años, hermanos. De hecho más, ¿no? Estamos en el 2023, en este momento. O sea, imagínate, ¿te imaginas? ¿Te imaginas cuánto tiempo llevamos y aún todavía quedamos atascados allá y no queremos soltar las cosas? Dice, estábamos confinados bajo la ley, encerrados. Ustedes, hermanos, estaban encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y hoy, gracias a Dios, les estoy revelando este tipo de cosas a ustedes. ¿Ven? Yo les estoy revelando estas cosas a ustedes. Esa fe que iba a ser revelada. No cualquiera, ¿ven? No cualquiera la entiende. No cualquiera entiende este tipo de cosas. No es que me crea superior a ustedes, no señor. Ustedes son muy grandes. Solo que han estado en malos tiempos y se han dejado enredar. Pero son muy grandes. Entonces dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro maestro. Bien, la ley fue nuestro maestro y nunca nos llevó a Dios. Supuestamente fue nuestro maestro, porque ayo significa maestro o tutor. Entonces fue nuestro maestro y tutor, supuestamente, esa fue la ley, eso fue. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Debería ser así, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados ahora sí por la fe. No, es que no hay necesidad ni siquiera de interpretar estas cosas, es cuestión, vuelvo y digo, de leerlos. Pero entonces dice allí, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo ese tutor. ¿Por qué insistes, hermano, en seguir siendo guiados por la ley cuando no es así? La gente piensa que si suelta la ley y dice no, me quito esta carga, entonces se va a volver un asesino. Pues si tú eres un asesino, lo vas a hacer. Si eres un idólatra, pues lo vas a hacer. Si eres un fornicario, pues lo vas a hacer. Entonces quiere decir eso, quiere decir que tiene un problema serio. Muchas personas dicen de esa manera, dicen, si no hubiera tal cosa, entonces yo sería tal otra. No, señor, porque tú no eres eso. ¿Ven? ¿Qué problema tan tremendo? El problema es que eso está en ti y por eso tú lo actúas de esa manera. Pero no quiere decir en ningún momento, hermanos, que tú, si te quitan eso, entonces vas a ser la peor persona. ¿Se imaginan ustedes si en los cielos no hay ley? Allá no están los 10 mandamientos, hermanos. Entonces los seres celestiales serían todos unos asesinos, todos unos fornicarios, todos unos idólatras, todo lo que dice allí. Pero no es así, ¿verdad? No es así. Entonces eso es bien importante entenderlo. Si tú tienes miedo de que quiten eso, es porque tú eres eso, punto. Y te hace falta más bien. Entonces, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo ese maestro. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, ahí habla de un bautismo diferente, no el bautismo en agua, ¿no? El bautismo en agua tiene un sentido muy extraño.
Muy raro. Alguien me decía y alguien preguntaba, ¿no? Que yo había dicho, pues, que había que nacer primero de carne, ¿sí? Y después de espíritu. Es que lo que pasa es que agua significa carne. Entonces, primero tienes que nacer de carne, o es decir, de agua, ¿bien? Que es de carne, y ya lo eres, ya naciste. O sea, ya eres carne, mejor dicho. Lo que estoy diciendo es que hay dos etapas en la vida de un ser humano. Primero carne y después espíritu. ¿Bien? Entonces tú naces de carne, que es el mismo agua, porque tú eres un ser líquido de alguna manera, y después tienes que nacer del espíritu. Pero la gente se conforma con que ya nació de carne, y eso es todo. Y resulta que ese es el primer paso, hermanos. Y es que esto es algo totalmente diferente. No es el nacimiento de una vaca, no es el nacimiento de un perro, no es el nacimiento de un pollo. Es el nacimiento de un ser humano que está hecho para ser un hijo de Dios. Y es eso. Y tiene que trascender la carne para poder llegar a ese siguiente nivel. Jesús lo demostró. Dejó la carne y mostró que había alguien más detrás de él. ¿Ven? Entonces, eso somos nosotros también, porque somos sus hijos, somos realmente sus hijos y somos sus hermanos. Entonces, primero tienes que nacer del agua, es decir, de la carne, que ya lo eres, pues si me estás escuchando es porque ya naciste de la carne, ¿verdad? Y después tienes que nacer del Espíritu. Eso fue lo que quise explicarles de esa manera, ¿no? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, que ahí es donde llega la gente, el religioso, no tanto el religioso, sino Jehová, y te dice, es que tienes que nacer de Cristo Jesús. Entonces dice el otro, yo te bautizo en Cristo Jesús, ¿verdad? Y al poco tiempo, esa persona bautizada en Cristo Jesús está por allá en una pandilla y está por allá haciendo diabluras. Y dice, no, pero es que yo alguna vez fui bautizado, ¿sí? Pero bueno, pues no me fue muy bien y cambié. No, mire, le digo de corazón que el día que tú seas bautizado en Cristo Jesús, es decir, que sea Cristo Jesús en ti, porque Cristo Jesús está dentro de ti, porque Él es tu Padre, Él está dentro de ti, y ese día que aflore esa parte divina, que es Él en ti, ya no hay nada más que hacer, tú no vas a cambiar, tú no vas a perder, tú no vas a hacer nada, o sea, es decir, ya estás del otro lado porque no hay nada más que hacer. Porque soy tu revelador. Soy el que soy. Ayer, hoy, mañana y siempre.